estudio de este trimestre, el Evangelio en Gálatas. Sí, pero antes de empezar, espérate, tengo algo para ti. ¿Para mí? Sí, para ti, mira, un regalito. Ay, ¿por qué? Si no es mi cumpleaños ni nuestro aniversario. No, solo quiero dártelo. Oh, gracias. El tema para esta semana es la autoridad de Pablo y el Evangelio. Ubiquémonos por un momento en el tiempo y en el espacio en esta carta. Pablo escribe aproximadamente entre los años 55 y 60 después de Cristo. Geográficamente hablando, esta ciudad estaba ubicada en lo que hoy se llama Turquía. Y recuerda, esto lo haremos simple para ti. Lección número 1. Pablo, el autor de la carta. En un tiempo atrás, estos dos fueron enemigos acérrimos de bandos muy opuestos. ¿Adivinas? Sí, Pedro y Pablo. Piensa en esto, el uno perseguía al otro para tratar de matarlo. ¿Alguien hubiese imaginado que luego serían amigos? Pedro y Pablo tuvieron más de una ocasión para compartir juntos. Gálatas 1:18 nos cuenta que ellos dos, antes enemigos, pasaron 15 días juntos. ¿De qué hablarían? ¿Te imaginas? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, nos da una ligera idea de cómo terminó esta conversación. Definitivamente Pedro reconoció que Pablo era movido por Dios. Pedro, al hablar de los escritos de Pablo, dice, según la sabiduría que le ha sido dada por Dios. Aquí Pedro mismo, el líder máximo de Jerusalén, respalda, garantiza y avala el ministerio de Pablo. En otras palabras decía Pedro, cuando Pablo habla con sabiduría, lo hace inspirado por Dios mismo. ¿Y cuál es la enseñanza clave aquí? Pues la sabiduría dada por Dios es inspiración. Todos, sin importar quiénes somos, podemos ser usados por Dios. ¿Todos? Sí, claro, todos. ¿Inclusive yo? Sí, inclusive tú. Tú puedes ser un instrumento de Dios en sus manos. Lección número 2. El llamamiento de Pablo. Esta lección está centrada en Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo es sin duda el apóstol más influyente en el Nuevo Testamento. Se le atribuyen a Pablo hasta 14 libros de los 27 escritos en el Nuevo Testamento. Más de la mitad vino de la pluma de Pablo. Pero no siempre todo el mundo creyó firmemente en la autoridad de Pablo. Analizando cuidadosamente el primer capítulo de Gálatas, nos damos cuenta que Pablo sabía de eso y quería aclarar las cosas. Al comparar su saludo usual en otras epístolas, nota que aquí en Gálatas él toma un tiempo extra para clarificar algo. Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino de Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Quería dejarlo bien claro. ¿Por qué será? Podría ser que la autoridad de Pablo como apóstol estaba en juego. Obvio que sí. Pablo quería deletrearle sin lugar a dudas que Cristo Jesús lo llamó a ser apóstol. Oh, felicidades por Pablo. Él fue llamado para ser apóstol. Pero espera un momento. No solo él, tú también. ¿Yo también? Sí, tú. Todos hemos sido llamados para ser apóstoles y todos tenemos una misión. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras familias, en nuestra vecindad, en donde vivimos. Somos llamados por Dios. Tú has sido llamado por Dios. ¿Estás viviendo a la altura de este llamado? ¿Estás activo en tu iglesia para bendecir a otros? Lección número 3. El Evangelio de Pablo. Esta lección está centrada en el libro de Gálatas capítulo 1 versículos 1 al 6. En casi todas sus epístolas, Pablo utiliza un saludo particular, y en griego suena así, Yaris Shalom. ¿Yaris? ¿Como el carro Toyota que me gusta? Sí, eso quiere decir gracia, pero no te distraigas, después hablamos de eso. Shalom, paz, no te enojes. Recuerda Pablo, Yaris Shalom. ¿Shalom no es lo que siempre dicen los judíos cuando se saludan? Exactamente. Y gracia era el tema principal del Evangelio de Pablo a los gentiles. Quizás Pablo quería unir a ambos, por eso siempre decía Yaris Shalom. Yaris para los gentiles y Shalom para los judíos. Lo cierto es que tenemos mucho para sospechar que si Pablo resumía el Evangelio en una palabra sería gracia. ¿Pero eso no viene de algo gratis? Sí, exactamente. Pero no solo eso, la salvación es por gracia, porque no la merecemos y porque nada podrá pagar la sangre que el Creador del universo derramó por ti y por mí. Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos.
Por eso cualquier intento de ganar nuestra salvación con obras es más que ridículo. ¿Cómo puedo yo, humano y pecador que soy, pretender que con mis acciones pueda hacer algo que valga la sangre de Cristo? Por eso Dios nos da ese regalo, la gracia. No la merecemos, pero allí está. Qué regalo más extraordinario, que aún así sin merecerlo, Dios da su vida por nosotros. Qué regalo de amor. Sí, qué regalo de amor. Lección número 4. No hay otro evangelio. Esta lección está centrada en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 12. Pablo, al escribir sus cartas, usaba un formato muy común a todo escritor de la época. Este formato incluía 4 partes: un saludo inicial, palabras de agradecimiento, el cuerpo principal de la carta y declaraciones finales. Algo sumamente interesante es el hecho de que Pablo obvió la parte de las palabras de agradecimiento al escribir Gálatas, en contraste con las otras cartas, por ejemplo con Romanos, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, donde en estas cartas sí invirtió tiempo para agradecer. Al escribir el libro de Gálatas no lo hace. Es obvio aquí que Pablo estaba enojadísimo. Sus ovejas de redil estaban siendo descarriadas por lobos con ideas opuestas. Pablo no estaba con humor de agradecer nada. Él quería ir de frente al grano. Un grupo de personas predicaban que la fe en Cristo no era suficiente y él no se quedaría callado. Pablo no permitiría que otros pervirtieran el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados para nuestra salvación y que mis obras no cuentan para nada. La salvación es solo por mi fe en Él y que ninguna obra que yo haga es requerimiento de salvación, pues Jesucristo hizo absolutamente todo en la cruz. En otras palabras, que la salvación es solo por fe en Cristo Jesús. Déjame ver si entendí. ¿Que las obras no cuentan para la salvación? ¿Que nuestros mejores actos no consiguen pagar nuestros pecados? ¿Que solo su sangre en la cruz nos limpia de pecado? Todo lo que debió haber sido hecho para nuestra salvación ya lo hizo Cristo. Solo tenemos que aceptar ese regalo de Dios, pero no para ganar la salvación por obras, sino precisamente porque Él ya lo hizo todo. Entonces, en respuesta de ese regalo, vivimos para darle gloria a Él. Lección número 5. El origen del Evangelio. Esta lección está centrada en Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 24. Pablo explica aquí que el evangelio de fe y gracia que él predica viene directamente de Jesucristo, no de hombre alguno, sino del mismo Dios. Explicando esto, él vuelve a contar la historia personal de su vida. Ofrece un testimonio personal que nadie pudiera negar. Él, siendo el perseguidor de cristianos, ahora él se vuelve predicador de ese mismo evangelio que él antes perseguía. ¡Qué historia! ¡Qué testimonio! ¿Quién podría ir en contra de eso? Ese es el poder del testimonio personal. El verdadero origen del evangelio de Pablo era su encuentro personal con Cristo Jesús. Y te pregunto hoy a ti, ¿cuál es el origen de tu evangelio? ¿Tienes un testimonio personal? ¿Te has encontrado con Jesús? ¿O tu evangelio viene de un hombre? Tu historia personal puede más que ninguna otra teoría. Contra tu testimonio no hay argumentos. ¿Sabes? Hoy me siento muy feliz de saber que no tengo que hacer nada para ganar mi salvación. Lo único que necesito es aceptar el regalo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Pero ahora, dime algo. ¿Cómo te sentiste al recibir el regalo que te di? Me sentí súper feliz, dichosa. Aún más debemos sentirnos gozosos con ese precioso regalo que Dios nos dio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y su salvación. Dios nos ha dado su gracia. Nos da el regalo de la salvación. Solo tienes que aceptar ese inigualable regalo. En resumen, hemos visto 5 lecciones. Primera, inspiración. Dios nos da inspiración, Él nos puede usar. Segunda, el llamado. Dios nos ha llamado a todos. Tercera, su gracia. Aceptar su gracia. El corazón del Evangelio es que Él nos da lo que no merecemos. Cuarto, aceptar la salvación por fe.
Nuestras obras no valen para salvarnos. Quinto, testimonio personal. Debe ser el origen de nuestro evangelio, una vivencia personal. Nos vemos la próxima semana en otra sesión de repaso de la lección. Y siempre buscamos hacerlo Simple para ti.